Hola Géminis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a mi canal Yadra Tarot. El día de hoy vamos a ver tus energías en el amor para el mes de agosto, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar Géminis sacando una letra que bien puede ser de la persona de tu interés, ¿ok? El nombre, puede ser apellido, signo, etcétera, algo que te resuene con esa persona, ya sea la persona de tu interés, ex, la persona que venga hacia ti. Ok, nos sale la letra R, H, M, Y y K. Para algunos puede ser W, ¿ok? H, R, Y, K y yo W, ¿ok? Bueno, pues bien, como ya dije, algunos de ustedes van a estar lidiando con alguna persona que tenga que ver con estas letras, ¿ok? Vamos a comenzar, Géminis. Recuerda que estas lecturas son generales, así que toma lo que te resuene y lo que no, déjalo fluir. Géminis, Géminis, amor, agosto 2024. Vamos a comenzar. Abajo del mazo tenemos la sota de copas. Mira, veo que reconsideras, puede ser que un Libra se esté alejando de ti o estés perdiendo como, ¿cómo decir? El equilibrio, porque tienes a Libra al reverso. Entonces, para algunos de ustedes veo que reconsideran su posición con un Libra que está ya de cabeza o la situación está de cabeza. Para otros de ustedes reconsideran ya que se perdió la armonía, ya que se perdió la tranquilidad, o puede ser que estés lidiando con algún tipo de proceso legal o algún juicio y esto pues no se ve como muy a tu favor y ahora quieres componer las cosas, o te están llegando las consecuencias y ahora es que reflexionas. Para algunos de ustedes lo que yo veo es que tú quieres arreglar las cosas, quieres que la armonía vuelva y vas a retomar o vas a reconsiderar las cosas, ¿ok? Pues bien, así está la energía para algunos de ustedes. Para otros de ustedes veo que algo no es justo, como que tal vez eres tú quien se tiene que estar disculpando o tal vez quieres arreglar una injusticia, algo así. Bueno, vamos a comenzar. Mira, veo que alguien está esperando por ti, le está echando ganitas, o pueden ser dos personas, alguien que está esperando por ti mientras otra persona está como que echándole ganitas, ¿vale? Tienes el juicio a tu favor y el caballo de espadas, entonces quiere decir que si tú hablas con alguien, es probable que las cosas resulten bien o resulten como tú quieres porque el juicio lo tienes a tu favor en el habla, pero tendrías tú que comunicar con esta persona o que quizás la comunicación, las pláticas, etcétera, estén como funcionando. Veo que en consecuencia lo que está sucediendo es que ahora hay más comunicación o va a haber la oportunidad de que hables o tal vez tengas noticias de alguien o alguien quiere hablar contigo, etcétera. Si tú quieres hablar con una persona, esta persona puede ser que esté esperando a que des ese paso. En general, yo veo que la comunicación se mejora y alguien está dispuesto a echarle ganitas, ¿ok? Para algunos de ustedes es probable que la comunicación se dé porque tú has sembrado, como el juicio está a tu favor, es porque de alguna manera tú has sembrado hechos en el pasado y es por eso que pues veo que las cosas se te dan o se te abren las puertas, puede ser. Bueno, vamos a ver.
En la posición de la persona de tu interés, tiene el 9 de espadas. Esta persona no está muy bien. Esta persona no está nada bien, pero se va a levantar o se quiere levantar. O es posible rescatar una situación que parece que va muy mal. Ok, para algunos de ustedes algo se terminó. 8 de espadas. Ok, mira. Veo que aquí hay una situación en la cual algo le dolió a esta persona, pero esta persona dice, ok, es posible levantarnos, es posible, pero ahora esta persona se ha rendido. Se ha rendido completamente esta persona. O sea, como yo lo veo, si tú no te comunicas, va a ser bien difícil que esta persona se comunique porque dice, a ver, yo ya lo intenté y no, eso no funcionó. O tal vez ya lo he intentado en otras relaciones y ahora pues ya no. Algo pasó aquí que, o sea, sí lo intentó esta persona, pero ahora ya, pues ya esta persona ya está como dando por hecho que todo se acabó. Para algunos de ustedes, tal vez algo se termine o esta persona está pensando que, pues sí que no tiene como mucho caso. En tu posición, 7 de espadas, el rey de espadas. Mira, en tu posición tú dices, ok, tú crees que las cosas se pueden arreglar o en el fondo quieres que las cosas se arreglen. Vale, tienes el rey de espadas. Así que yo te veo tranquilo, tú te veo aquí en el rey de espadas, tú eres aire. Entonces te veo tranquilo y yo veo que está en ti que algo funcione o que algo se arregle. Así que yo no sé qué vas a hacer. Si sí, si no, pero todavía está en tus manos. Es lo que yo veo. Para algunos de ustedes están lidiando con una persona que está muy rota. Muy, muy rota. Y veo que ahora que tú vas a levantar a esta persona, pero después esta persona te va, como que es probable que se quiera vengar o te va a regresar cualquier mal o cualquier cosa que perciba mal. Puede ser. Aquí una persona veo que también se siente traicionada. Yo te veo comprensivo, ¿sabes? Comprensiva. Y veo también que de alguna manera estás acostumbrada o estás acostumbrado a ir por situaciones que te lastiman porque crees que es posible rescatar algunas cosas y te has quedado más tiempo del necesario rescatando situaciones. Y no veo que eso vaya a cambiar. Por lo menos no en el futuro inmediato. Vamos a ver. Alguien de tu pasado. Esta persona tiene... alguien de tu pasado puede ser alguien de signo de aire. Tenemos la reina de espadas. De signo de aire. Veo 2 personas de signo de aire en tu pasado. Puede ser Libra, Géminis, Acuario. Mira, una persona está a la expectativa y está como esperando a ver qué haces y sobre de eso va a accionar. O pueden ser 2 personas, ¿sabes? Alguien que va a accionar en base a cómo se sienta
otra persona que está observando y observando a ver qué. Pero de alguna manera sí que veo que mueves a estas dos personas todavía. Lo que haces, lo que dices, cómo actúas, etc. En el puras de espadas contigo, Géminis. El paje de espadas. En el futuro lo que veo, ok, tenemos el paje y tenemos a Escorpio. Mira, en el futuro lo que yo veo es que tú vas a hacer sacrificios para poder avanzar. Te vienen cambios para ti, cambios importantes, cambios difíciles y tú dices, a ver, ¿qué hay que hacer? O te va a costar mucho trabajo salir de una situación o te va a costar mucho trabajo adaptarte a estos cambios, pero yo veo que tú vas a hacer lo que tengas que hacer para cambiar o para cortar de tajo algo o para que se dé esa conversión. Para algunos de ustedes en el futuro puede ser que lidien con un Escorpio o con alguien de aire, Libra, Géminis, Acuario. Pero en sí yo veo que fuerte algo va a pasar aquí, una transformación y no va a ser fácil, pero creo que sí vas a hacerlo, vas a hacer lo que tengas que hacer, ¿ok? Vamos a ver el consejo. El consejo, Géminis. Mira, tú tienes que tomar una decisión. Tienes al colgado. Te veo mirando hacia atrás. Tienes que tomar una decisión. Aquí hay algo que de alguna manera la esperanza, mira, ya la esperanza te mantiene en una situación o tal vez estás apostando por una esperanza o tal vez ya no sabes si seguir teniendo esperanza, pero sí veo que tú miras hacia donde hay un brillo, ¿sabes? Y ese brillo te hace dudar sobre qué decisión hay que tomar. Veo que debes tomar una decisión y debes dejarte guiar por la luz. Mira, aquí estás colgado y aquí está la luz, está abajo de ti. Tú la puedes tomar, pero decides quedarte en esta situación. Ahí está la luz, tú la ves. Esta luz puede ser la verdad o tal vez acá hay algo, un brillo, pero tú decides cómo voltear a otro lado. Veo que al final, después de todo, tú decides ir por la luz. Puede ser que tengas que pedir guía al universo o dejarte guiar por lo que es luz, porque eso va a ser tu fuerza de alguna manera. Vamos a sacar 2 tarjetas y vamos a ver qué mensajes hay para ti. Ahora sí que escoge el que más resuena con tu situación. Dé una oportunidad a su relación. Dedique tiempo a su pareja. Eso es para algunos de ustedes. Dé una oportunidad a su relación. Dedique tiempo a su pareja. Y para otros de ustedes es: ocúpese de sus problemas familiares. Su vida amorosa mejorará cuando perdone a sus padres. Ocúpese de sus problemas familiares. Su vida amorosa mejorará cuando perdone a sus padres. Me están diciendo que aún tienes dudas, entonces voy a sacar 3 tarjetas. Escoge cuál quieres, la 1, la 2 o la 3. 1, 2 o 3. Ok, para los que escogieron la 1, dice: déjate fluir por el universo. Para los que escogieron la 2,
Tu tiempo y el tiempo de Dios es diferente. Tu tiempo y el tiempo de Dios es diferente. Y para los que escogieron la número 3, el día más importante es hoy. El día más importante es hoy. Así que céntrate en el presente, Géminis. No dejes que ni el miedo del pasado ni la ansiedad del mañana apaguen tu presente. Y bueno, pues Géminis, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad. Cuídate mucho, Géminis. Te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.